Qué bueno que sigue con nosotros aquí a Mano Limpia. Le damos ahora la bienvenida, las buenas noches aquí al programa a Victoria Villarruel. Ella es abogada de derechos humanos argentina, fundadora y presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Y vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de las víctimas olvidadas del terror en Argentina. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. ¿Y quiénes son esas víctimas olvidadas? Las víctimas del terrorismo son los miembros de la población civil que fueron agredidos por organizaciones terroristas, principalmente de izquierda, en la República Argentina, pero también en toda Latinoamérica. En el caso de Argentina fueron dos organizaciones las principales, Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y estas organizaciones armadas actuaron a lo largo de la década del 70, tanto en gobiernos democráticos como en gobiernos de facto, y agredieron a la población civil y no combatiente, ocasionando más de 17.400 víctimas entre personas que fueron secuestradas, asesinadas, heridas, etc. Todas estas personas en la República Argentina permanecen sin el reconocimiento de sus derechos humanos. El Estado expresamente evita otorgarles el reconocimiento de sus derechos como una manera de garantizar la impunidad de los responsables de estos gravísimos crímenes. ¿El gobierno de Kirchner qué dice? ¿Dice que no son crímenes de guerra, sino que son delitos comunes? Claro, lo que dice es que no son delitos de lesa humanidad, por ende prescribieron y no pueden ser juzgados sus responsables ni investigados estos crímenes. De esta manera se garantiza la impunidad de todos aquellos que participaron en estos hechos aberrantes, muchos de los cuales hoy ocupan funciones de gobierno en la República Argentina. Ahora, hay un doble discurso con relación a todo esto. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo, como no hay dictador bueno y dictador malo. No importa si es de derecha o de izquierda. Son todos malos y a todos hay que juzgarlos de la misma forma. Y cuando te hablo del doble discurso, siempre se habla, en América Latina específicamente, por ejemplo, de las víctimas de Pinochet, que son víctimas, por supuesto. Se habla de las víctimas de la dictadura militar argentina, que son víctimas, pero no se cuenta, no se habla la otra parte. Por ejemplo, las víctimas de la guerrilla. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, estas personas en primer término no ocupan hoy cargos de poder, por ende no tienen ni los medios masivos de comunicación ni la suma del poder estatal para dar a difundir sus causas. Son ciudadanos comunes como vos y yo, entonces no tienen poder alguno en la injerencia de los asuntos del Estado. En segundo término, estas personas eran miembros de la población civil, es decir, eran un tercero dentro del conflicto que ocurría entre el Estado, representado por sus Fuerzas Armadas, y estas organizaciones terroristas. Y cuando hablamos de las personas que fueron víctimas de abusos del Estado, como vos nombraste en el caso de Pinochet o en el caso de la República Argentina, en Argentina primordialmente, para referirme a mi país, estamos hablando de personas que integraron las organizaciones terroristas, es decir, fueron victimizadas por el Estado. El Estado cometió abusos contra estas personas, pero estas personas primero habían victimizado a otros inocentes a los cuales nosotros representamos y que hasta el día de hoy, a 30 años de la reincorporación del Estado argentino al proceso democrático, siguen sin derechos humanos. ¿Hay separación de poderes en Argentina? ¿Hay realmente una gran impunidad? ¿Se juzga a los responsables de izquierda de la misma forma que a los otros, o esa separación de poderes no existe y no se hace justicia? Actualmente los únicos juicios que prosperan en Argentina son los juicios que se llevan adelante contra agentes del Estado, es decir, contra policías o militares por la comisión de supuestas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en todas las causas judiciales que nosotros hemos abierto, solicitando el derecho a la verdad o a la justicia y sindicando a diversos terroristas como responsables de estos crímenes, el Estado argentino expresamente nos niega este derecho. El Poder Judicial en Argentina termina no siendo independiente y termina siendo garante de la impunidad de estas personas. Cuando sales de Argentina o en Argentina, ¿cuál es lo que piensa el ciudadano argentino sobre el tema? Y cuando sales de Argentina, te escuchan. Muchas veces la gente no quiere escuchar ese tema. Y voy a un caso, por ejemplo. Vuelvo de nuevo al tema del dictador de derechas, el dictador de izquierdas. Y vuelvo a hablar de Pinochet. Augusto Pinochet, lo que ocurrió con Augusto Pinochet, cometió muchísimos crímenes, eso es cierto, los ha cometido también Fidel Castro. En un momento determinado se pidió que se arrestara a Pinochet en Londres, aquel arresto ocurrió. En varias ocasiones, en distintas instancias, en Inglaterra, en España, se ha pedido que se haga lo mismo con Fidel Castro y nunca nadie quiso escuchar.
Vuelvo al doble discurso. ¿Tú has sentido eso también? Sí, por supuesto. En América Latina el doble discurso impera respecto de estos temas. Y yo lo que me pregunto, como abogada especializada en derechos humanos, es cómo puede ser que el reconocimiento de los derechos humanos dependa de la ideología o del color político que la bala tiene. No solo eso es aberrante de por sí, porque entonces los derechos humanos solo son para una parte de la población, la que comulga con determinadas ideas, sino que además es revictimizar a quien ya sufrió un daño, porque la víctima del terrorismo fue agredida, fue secuestrada o asesinada o le volaron la casa con una bomba, y el Estado, al no reconocerla, la está revictimizando, la está haciendo responsable de un crimen en el cual lo único que tiene que ver es que es casualmente la parte afectada. Entonces, desgraciadamente, esto no tiene ninguna otra explicación que el garantizar la impunidad a quienes cometieron estos crímenes aberrantes. Y en el caso de Latinoamérica, y puntualizando en Argentina, todos los miembros de las organizaciones terroristas están impunes. No podemos juzgarlos, no podemos llamarlos a que la justicia investigue sobre los crímenes que cometieron, no se los cita a los tribunales, al contrario, el Estado los indemniza, les otorga pensiones mensuales, recuerda sus nombres en los museos de la memoria, en los parques de la memoria, en los libros de estudio. Es decir, hay un reescribir la historia de nuestro pasado reciente. Por esa situación es que las víctimas están en un momento muy frágil en Argentina, en el cual carecen de todo derecho, y por eso vengo aquí a Miami y tengo la oportunidad de hablar contigo, que me das este espacio para darle voz a los que no la tienen en mi país. No, sí, me parece importantísimo el que lo hagas. Es curioso, estamos hablando de la guerrilla, mencionabas a los montoneros en Argentina. Pudiéramos citar, por ejemplo, Sendero Luminoso en Perú, aunque se ha quedado literalmente, ha desaparecido desde la época de Fujimori. Hay muchos guerrilleros que han llegado al poder recientemente a través de las urnas, a través del voto, cuando no lo pudieron conseguir con las armas. Estamos hablando en Brasil, por ejemplo, si ha visto esto. Hay el alcalde de Bogotá, que por cierto acaba de ser inhabilitado ahora recientemente, ayer estuvimos haciendo un segmento aquí en el programa. Lo que quiero decir con esto es que muchos de esos exguerrilleros, que fueron guerrilleros, que fueron terroristas en su momento, a través de los años han continuado en la política normal, han sido electos como políticos. Vuelvo al doble discurso. ¿Te parece que eso debe ser así o deberían de haber sido juzgados? En primer término, creo que como todos los seres humanos, cuando alguien comete un crimen debe ser juzgado y en el caso que sea correcto, condenado. Así que no creo que deba existir un estatus especial para quienes se integraron organizaciones terroristas en Latinoamérica. Creo que deben ser juzgados como cualquier ciudadano, con el rigor suficiente de que además estas personas agredieron a la población indefensa. En segundo término, estas personas tienen una ficción por el poder. De hecho, cuando eligen el camino de la violencia es para llegar al poder. Luego utilizan las instituciones de la democracia. Yo te pregunto, si atentaron antes contra la población civil y contra las instituciones de la democracia, ¿pueden luego llegar al poder y atender el bien común de la ciudadanía? ¿Pueden realmente ser garantes del bienestar social? Es inmoral. Exactamente. Es inmoral. Me queda muy poco tiempo. Quiero que me digas rápidamente qué es lo que está pasando con la policía. En Argentina ha habido una serie de saqueos, muertos, y hay una reestructuración que se está planteando. ¿De qué se trata? En Argentina hay una creciente inflación. Eso ha producido que todos los sueldos estén depreciados, principalmente los de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad. Por esa razón y a lo largo de los años, las policías de las distintas provincias se habían efectuado reclamos salariales, los cuales no fueron atendidos, y esto desembocó en los últimos días en una situación en la cual las policías en distintas provincias de la República Argentina se acuartelaron y esa situación propendió a la generación de saqueos. Debo decirte que los saqueos tenían una organización que cuesta creer que hayan sido espontáneos, pero todo esto ha ocurrido en una situación en la cual no ha habido respuesta por parte del Estado Nacional, que en definitiva es quien es el garante de la seguridad de todos los ciudadanos. Victoria, un placer tenerte aquí en Igualmente. el programa. Si no recuerdo mal, en el pasado habíamos conversado telefónicamente en una ocasión sobre ese tema, pero qué bueno tenerte aquí y conocerte personalmente. Muchísimas Igualmente. gracias.